Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos honrados en presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Grisel Ron, quien es médico internista e intensivista, educadora en diabetes. Ella trabaja en el Centro Médico Docente Los Altos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna del capítulo Miranda y además cuenta con la unidad de diabetes en Clínicas González Cirit en la avenida Luis Rocha Altamira y en Ambulancia GEPAC, donde es gerente y además, bueno, parte de ese equipo de profesionales que están precisamente pendientes para atender las emergencias. Hoy vamos a estar hablando con la doctora un tema realmente interesante y se trata del COVID. Sabemos que este es un tema que ha sido reiterado en muchos medios de comunicación social porque obviamente la humanidad está viviendo una pandemia donde cientos de personas han fallecido y otros, bueno, la han pasado muy mal con este tema. Con la doctora Ron vamos a hablar acerca de algo muy específico que es el post-COVID, es decir, los síntomas y lo que pasa con las personas que han sufrido esta enfermedad. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Un honor tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a la audiencia nuevamente por permitirme llegar a sus hogares. Doctora, como decíamos inicialmente, bueno, yo en lo particular, pues padecí el COVID y fue toda una experiencia muy intensa, que inclusive agradezco públicamente que me sacó adelante y me llevó a pulsito para salir lo mejor para posible. Fue precisamente mi querida y apreciada invitada de hoy, la doctora Grisel Ron. Bueno, agradezco públicamente toda esa bondad y ese profesionalismo y esa ética de trabajo que ella tiene, y por eso y por mi propia experiencia he querido compartir también con ustedes como televidentes todas esas dudas que uno tiene después de padecer el COVID y que sí es bueno aclararlas porque son muy importantes para el futuro de las personas, para su calidad de vida. Primero me gustaría que contextualicemos brevemente en lo que es el COVID. Doctora, bienvenida. Buenos días. Bueno, la palabra COVID, bueno, ya sabemos que es un virus que ya fue identificado en Wuhan, una parroquia de China, que fue destacado como pandemia ya por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 y se caracteriza por una infección viral que tiene este predominio de entrar al organismo a través de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque allí hay unos receptores específicos donde este hace enlace con características clínicas diferentes, dependiendo del área donde está involucrada y se multiplique este virus. O sea que depende de los síntomas, depende de cada ser humano va a tener síntomas diferentes. Sí, entonces, bueno, más adelante iremos detallando con diferentes clínicas de acuerdo al órgano que esté comprometido, pero lo que sí hay que tomar en cuenta que hasta la fecha tenemos la estadística de 150 millones de personas infectadas por coronavirus. Y de estas, 3 millones lamentablemente han perdido sus vidas. Una de las cosas que más nos está preocupando a todo el gremio de salud es las variantes y mutaciones que ha sufrido este virus. Hasta ahora se detallan que hay aproximadamente 198 variaciones del genoma del virus. De manera que la persona, una vez contraído el virus, no está exenta de que pueda nuevamente reinfectarse por características diferentes que muta el virus. Por las mutaciones. Ahora bien, porque es un tema bien denso y muchas preguntas, sobre todo que compartir con nuestros televidentes la respuesta de nuestra invitada. ¿Qué ocurre cuando una persona contrae el virus? ¿Cuál es digamos, qué debe sentir o qué debe percibir y qué debe hacer una persona que digo, siento que tengo COVID? Sí, bueno, eso depende de las características clínicas. Podríamos resumirla en decir por lo menos de 0 a 5 días promedio se habla del periodo de incubación y lo característico de este virus
es que durante su periodo de incubación y aún el paciente no presentando síntomas, es capaz de contagiar a otro. O sea, que la gente ni siquiera tiene culpa, pues, porque ni sabe que lo tiene, por ejemplo, si no tiene síntomas. Y eso es el gran detalle con este virus. Después del 5.º día, 4, 5 días, el paciente puede presentar síntomas de fiebre, malestar general, mialgias, cefalea, puede tener tos inicialmente seca, el paciente puede tener trastorno del gusto, anosmia, puede tener diarrea porque también está involucrado el tejido digestivo. Entonces, generalmente esos son los síntomas leves. Posterior a esto, el paciente, si tiene una buena respuesta inmunológica, el tratamiento asintomático, cubriendo el periodo febril, la cefalea y el malestar, antihistamínico, budesonida inhalada, el paciente puede solventar la enfermedad y ya prácticamente salir de este episodio. Pero si el paciente se incrementa su patología y más bien empeora, puede presentar síntomas radiológicos periféricos y basales de infiltrado y el paciente perpetuarse el problema de la tos. ¿Qué significa eso? ¿Eso es alguna cosa en los pulmones? Sí, las imágenes que utilizamos para evaluar la rayos X o evaluar la parte pulmonar es radiología y tomografía de tórax. Generalmente la tomografía es el elemento que más me precisa los infiltrados. Y el infiltrado de esta enfermedad principalmente son en las regiones basales del pulmón y en la periferia. Entonces, este paciente que tenía estos síntomas iniciales como leve, aparecen este infiltrado, ya se considera entonces como un COVID moderado. Porque hay personas que salen adelante tan rápido del COVID y que tienen algunos síntomas y otros que mueren. ¿Cuáles son los condicionantes? Sí, no existe una condición específica. Todo depende de la respuesta inmunológica del paciente. Hay algunos que como Dexia oropesa, ella solamente fue COVID leve, fue superado solamente con tratamiento asintomático. Pero hay otros pacientes que incluso persisten con la tos, aparecen infiltrados, incluso sin presentar bajo o hipoxemia, sin presentar desaturación en el oxímetro de pulso. La persona solo manifiesta, me canso con algunas actividades moderadas. Eso ya hay que tomarlo en consideración y siempre mantenerse monitoreado por el médico. Por el médico. Y si sumamos a este paciente que ya con estos infiltrados, basal y periférico, pero se suma hipoxemia, que es un nivel de oxímetro de pulso menor a 93, ya se considera entonces como COVID severo. Vamos a hablar del tema profundo de este programa y son precisamente los efectos a largo plazo, efectos secundarios posteriores a sufrir el COVID. ¿Cuáles son estos efectos? Si los hay personas que dicen que se sienten diferentes después del COVID, que tienen algunos síntomas extraños, que se sienten mal. Otras personas dicen que no les pasa nada, que están perfectamente bien. Sí, entonces esto es lo que llamamos COVID persistente o COVID prolongado. Generalmente el proceso de la enfermedad dura aproximadamente 4 semanas. Si vemos que esta persona, después de la semana crítica, que es la 2 y la 3 semana, la tercera semana, el paciente persiste con síntomas de acuerdo al área más afectada. Por ejemplo, el paciente tiene mayor compromiso respiratorio, el paciente podría persistir por un periodo no determinado. Puede personas que duren 6 semanas, 4 semanas, 3 semanas. Se sabe el inicio para identificar COVID prolongado, pero no sabemos cuándo va a terminar. No tenemos un periodo de finalización. Pero, por ejemplo, si el paciente me le dio mayor afectación a nivel pulmonar, un síntoma post-COVID pudiese ser dolor torácico, o el paciente persiste con tos, o cambia en el tono, dificultad para hacer algunas actividades. Si me afectó el sistema nervioso central, el paciente puede persistir con cefalea, deterioro cognitivo, como tiene poca destreza, olvida las cosas con frecuencia, le cuesta conciliar el sueño, los trabajos manuales ya no tiene la destreza para realizarla con la misma capacidad. Wow. ¿Okay? O el paciente persiste con anosmia, que es disminución de la sensibilidad del olfato o trastorno del gusto. Incluso se describe que pudiésemos darle tratamiento por un periodo corto. Y si no, estas personas generalmente con sintomatología de COVID prolongado deberían siempre consultar
al especialista, estar monitoreado por sus médicos. Porque si un paciente con COVID persistente mantiene dolor torácico cuando hace alguna actividad o tiene taquicardia, por supuesto que tiene que acudir al cardiólogo. O si este paciente mantiene tos, fatiga, aumento el dolor cuando inspira, hay que descartar o realizarle una tomografía de tórax control y hablar con el neumonólogo, porque el paciente pudiese tener un neumotórax. O el paciente que persiste con síntomas de diarrea y no mejora la diarrea. Hay que hacer algunas pruebas, como determinar, por ejemplo, el virus si persiste en las heces. Es decir, si mantiene cualquier síntoma posterior al COVID, tienen necesariamente que mantenerse en control y estar alerta, ¿no? Estar alerta. ¿Por qué existe? ¿Por qué se habla de esto o por qué ocurre esta patología? Generalmente es por el daño que hace este virus a los tejidos y la respuesta inmunológica del paciente. Pero ahí cuando las personas siguen con estos síntomas, ¿es que les sigue el virus? No Okay. necesariamente, porque se describe incluso que al 10º día ya el paciente no, por estudios que se han hecho en otros países, ya al 10º día ya el paciente no se cultiva el virus en sangre. A pesar que pueda tener una prueba de hisopado positiva. Ahora, qué enfermedad tan terrible, ¿verdad? Que Sí. queda todavía, o sea, que le afecta a las vulnerabilidades de cada organismo. Sí. O sea, lo Sí, que pero- tiene más débil ahí ataca. Sí, por eso es que el deterioro del tejido, el daño que causó la presencia del virus en el tejido y la respuesta inmunológica es lo que debemos de atacar. El personal de salud a nivel mundial, bueno, se ha convertido y se ha revalorado el ejercicio de la profesión médica y de salud, pues a raíz de este tema tan terrible de la pandemia. Pero ellos mismos se han convertido en víctimas en muchos casos y han tenido que sortear muchas dificultades. Me gustaría saber, desde su perspectiva como médico y especialista, cuáles son los principales problemas que enfrenta el médico al tratar pacientes de COVID. Sí, principalmente nosotros aquí en este centro, Centro Médico Docente de Los Altos, una de las características principales al momento de hospitalizar a estos pacientes es medir dos principales factores, como es la presencia de lesiones bacterianas asociadas, porque una vez que lesiona el epitelio de las vías aéreas, puede generar que haya invasión de bacterias y debemos tomar de mano los antibióticos. Existen pruebas ya en laboratorio, una de ellas es la procalcitonina, que puede guiar al galeno para determinar si el paciente hay que rotar antibióticos, si persiste con fiebre. ¿Por qué? Porque hay infecciones bacterianas que van a asociarse a esta patología. Que no son específicamente el COVID, sino generadas por él. Sí, porque el COVID es virus y los virus no se tratan con antibióticos. Se trata con antibióticos, son las infecciones bacterianas asociadas a la lesión que está dejando la presencia del virus. Claro, por eso, fíjate que muchas personas inclusive toman antibióticos, antes no va a tomar antibióticos. Sí, entonces los Y virus no no es se correcto. tratan con antibióticos, ¿ok? Y el otro factor que generalmente mantenemos aquí durante la hospitalización de los pacientes es los fenómenos trombóticos. Entonces debemos manejar al paciente con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. ¿Eso qué significa? ¿Que el COVID hace que la sangre se coagule? Y No, por eso es que la persona se enferma. Lo que pasa es que una vez que el COVID entra al epitelio del alveolo o al epitelio, a la célula, va a haber daño, va a haber ruptura de esa membrana, de ese tejido. Y una vez que hay ruptura, como respuesta del ser humano se dispara la cascada de coagulación, factores de coagulación, en el intento de reparar ese daño. Pero como son muchas células que están afectadas a la vez, es mucha respuesta de cascada inflamatoria y mediadores inflamatorios y de coagulación en el intento de detener el daño. Entonces debemos manejar estos pacientes con pruebas como son prueba de protrombina, contagio de plaquetas, el dímero D, fibrinógeno, para determinar tanto la gravedad del daño y el pronóstico de este paciente, como utilizar anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios.
Vamos a ir a un corte, pero en la próxima parte me gustaría conversar con nuestra invitada, la doctora Grisel Ron, médico internista e intensivista, hablando hoy precisamente del post-COVID y este tema que es de gran interés, acerca de las pruebas, las vacunas y además de eso las posibilidades de traslados, de emergencia, de coadyuvar a los pacientes inclusive en sus casas que se han estado gestando en la medicina moderna a raíz de esta pandemia. En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Grisel Ron. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con la doctora Grisel Ron. Hoy nuestro tema es pacientes con post-COVID de 2019 y precisamente para conversar acerca de todo lo que esto significa. Se ha planteado, doctora, el uso de medicamentos, han señalado inclusive por campañas que con tal remedio se puede evitar que el COVID sea fuerte. Se han generado controversias en base a tratamientos, inclusive post-COVID, en el sector médico y las personas que tienen precisamente a cargo los lineamientos de este tema. Es una enfermedad nueva, es una pandemia mundial, es una situación muy estresante ya de base y que ha generado, como decíamos, controversias que a nosotros como pacientes, como público también nos gustaría que usted nos comentara. Sí, bien, hablando de post-COVID, que es el tema que nos atañe, controversia en el sentido de que hay un grupo que está en desacuerdo con el tratamiento con suplementos. ¿Por qué digo esto? Porque ya habíamos dicho que la principal razón de esta clínica y estos signos y síntomas de post-COVID es por el daño en el tejido donde fue replicado este virus y la respuesta inmunológica del huésped. El tratamiento tiene que ser con suplemento, uno tiene que reparar ese daño, hay que darle soporte nutricional. Pero este soporte nutricional hay algunos que prefieren dar oligoelementos y dar vitaminas, zinc, ácido fólico, vitamina D, para mejorar este complemento nutricional. Y sin embargo hay otro grupo que están en total desacuerdo porque dice que, por ejemplo, la vitamina D y todo el resto de las vitaminas van a estimular la respuesta inmunológica. Y si ya yo tengo una respuesta inmunológica desenfrenada por la presencia del daño que dejó el virus, la reparación no va a ser la más adecuada, porque tengo algo que me está reparando y reparando, pero de manera muy, muy enérgica. Entonces hay dos grupos, unos que están a favor de las vitaminas y hay otros que no, que en este caso deberíamos utilizar son alimentos, módulos de proteína, por ejemplo el Ensure, Enterex, Pulmocare, que traen unas cantidades mucho más pequeñas de vitamina. Por ejemplo, el Ensure trae solamente 30 miligramos de vitamina D, en cambio hay personas que se toman 2000 unidades. También no exagerar, ¿no? Yo digo que sea indicado por un médico. Ok, ¿por qué? Porque si no voy a estimular. Y como prevención, que mucha gente se la está tomando la vitamina D, dice como prevención. Bueno, que vitaminas si no tenemos síntomas. Las vitaminas como preventivas si no tenemos síntomas para fortalecer la respuesta inmunológica. Pero una vez que tenemos síntomas es donde estoy hablando que existe controversia entre un grupo y otro. ¿Y cuál sería la mejor opción? Porque en la controversia no hay una indicación que la gente pueda decir que haga. Bueno, es factible, de verdad también comparto, que sabemos que las vitaminas van a estimular mi respuesta inmunológica y si yo sigo dando como más leña al fuego, para que ustedes me entiendan, ¿cómo logro detener esa reparación tan exhaustiva sobre el daño que causó el virus? Entonces yo estaría de acuerdo en utilizar estos módulos de proteína como es el Ensure, el Enterex, el Pulmocare, que son pequeñas cantidades y mi nutrición balanceada. En cuanto a las pruebas que quedamos para conversar, esto ha sido todo un drama porque hay mucha gente que de repente tiene los síntomas pero no sabe y no sabe qué hacer con eso. Con respecto a las pruebas que a veces... Sí, bueno, la prueba, la indicación formal es la RT-PCR, que es una prueba de reacción inversa con transcripción. Es la que está adecuada y es el estándar, el gold estándar.
no tenemos en todos los centros para realizar esa prueba. Entonces lo que realizamos son, en la mayoría de los centros aquí en los Altos Mirandinos, es prueba de antigenicidad, medir una pequeña fracción de las proteínas del virus, que entre los 1 a 5 días se están liberando proteínas virales a la sangre. Y entonces esta prueba, como los hisopados, con el hisopado, bueno, el paciente está en el 1 y 5 días de haber iniciado la enfermedad, está en periodo inicial. En esos 5 días puede tener síntomas, ¿no? Porque hay liberación de proteínas virales, partículas del virus a la sangre. El paciente puede, a través de un hisopado nasal o un hisopado nasofaringeo o un hisopado orofaringeo, podemos determinar partículas del virus. Pero esta puede dar falso positivo, porque no me está determinando el material genético. ¿Qué es lo más seguro? Como la RT, la PCR de transcriptasa inversa. Es la más segura, pero no en todos los centros lo tenemos. Ahora, la prueba de anticuerpos, para medir si tenemos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, tampoco debe utilizarse como diagnóstico, porque yo tengo que esperar que mi organismo establezca una respuesta inmunológica y genere anticuerpos. Eso en todo caso sería después que la persona padeció COVID, se puede hacer esa prueba para ver si tienen los anticuerpos y ya efectivamente sabe si todavía tiene hemoglobina M, que indica actividad viral, o ya generó y ya tiene cese de inmunoglobulina M y solo queda inmunoglobulina G, que son anticuerpos que pueden permanecer 3-4 meses con este paciente. Por cierto que hoy 31 de mayo es el Día Mundial de Sin Tabaco 2021 y el lema de la campaña de la Organización Mundial de la Salud es quienes lo dejan ganan. Así que este es un inciso muy importante porque los problemas respiratorios que ha generado el coronavirus, muchas veces las patologías son asociadas a este tipo de vicios. Pues, claro, porque ya tengo deterioro del parénquima hepático en aquellos pacientes que son fumadores. Ya hay deterioro. Ya el gobierno nacional inició una campaña de vacunación en Venezuela. Creo que es importantísimo esto y ojalá Dios quiera que todos se puedan vacunar oportunamente. Pero también eso ha generado una diatriba en la opinión pública con respecto a qué vacuna es buena, que si la vacuna, que si sirve, que si no sirve, que si la efectividad de cada una, hay muchas marcas. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bien, bueno, para decirle que la oportunidad de vacunarse hay que tomarla, sea la vacuna que tenga disponible. No tenemos una gran gama de variedad en Venezuela, de manera que la vacuna que tengamos, colóquesela. Las vacunas, por supuesto, son un grupo de ellas. La Pfizer es la vacuna que está realizada con material genético de la espiga del virus, el RNA mensajero. De allí toman para realizar por síntesis molecular la vacuna a través del material genético del virus, igual que la Moderna. En cambio, las vacunas como la Sputnik, la rusa, la vacuna AstraZeneca, la Johnson & Johnson, son vacunas que son realizadas a través de un vector. Ellos utilizan adenovirus, un adenovirus de la gripe, un virus de la gripe que realmente no es patógeno para el humano, para que sea de mediador y transmita esta espiga y despierte la respuesta inmunológica en el organismo. Pero también tenemos las vacunas chinas, que son virus atenuados, de coronavirus, el propio coronavirus atenuado, y fabrican estas vacunas chinas. Pero la Sinovac y la Sinopharm son las vacunas chinas. ¿Y tienen todo eso que usted acaba de explicar, tiene alguna diferencia en cuanto a la efectividad de la vacuna? Sí, hay algunas que son más eficaces. Ninguna de ellas prevé el 100% que uno no contraiga la enfermedad. Las vacunas, la intención es evitar la enfermedad en un porcentaje, unas mayores, otras menor en eficacia. Y evitar principalmente las complicaciones, que si yo adquiero el virus no presente las complicaciones severas de la enfermedad. Si la persona no sabe que tiene el virus y se vacuna, ¿qué le pasa? ¿Y si ya tuvo el virus y se debe vacunar? Generalmente se recomienda entre 2 a 3 meses. Hay muchos que dicen que no, a partir tácitamente del 3er mes para recibir la vacuna. Pero la persona generalmente en periodo de síntoma no debería utilizarlo. Ahora, ¿cómo determinar que está en un periodo asintomático? No lo podemos determinar, sería muy costoso para cada país, de manera que se permite que se vacune. ¿Qué opciones tienen los pacientes a la hora de tener COVID, quedarse en casa, no quedarse, ir a un centro asistencial y las opciones que hay en los Altos Mirandinos para trasladarse? Nosotros sabemos que inclusive usted es presidente de una ambulancia
de que precisamente trata enfermedades que tienen que ver con terapia intensiva y todo. ¿Eso es prudente, es pertinente? ¿Qué podrían pensar los pacientes en uno de estos casos? Bien, bien. Bueno, siempre hay que estar de la mano con el médico, bien sea por vía telefónica o acudir, realizar sus pruebas. Pero los síntomas o COVID leve, COVID moderado, supervisado, se pueden mantener en casa. Aquellos pacientes que ya comienzan a presentar hipoxemia, porque detectan a través de su oxímetro de pulso que esta saturación es menor del 93%, deberían acudir nuevamente a su control, que el médico haga los exámenes respectivos y considerar la hospitalización, porque ya estamos hablando de que puede ser un COVID grave severo. ¿Qué es la hipoxemia? Y vamos a hacer ese Es el inciso. nivel de oxígeno a nivel de la sangre. ¿Qué significa? ¿Okay? Que no le está llegando suficiente Que a oxígeno nivel de las vías respiratorias, a nivel del alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, existe la membrana alveolo capilar, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno por CO2. Allí hay lesión del endotelio por la multiplicación de este virus. Entonces no se me da el intercambio de oxígeno por CO2. El paciente, por supuesto, va a presenciar hipoxemia. No hay la fuente de oxígeno porque ese intercambio no se está dando. Y cuando estamos hablando de niveles de oxígeno que bajen en saturación por debajo de 93, ya es pertinente acudir al médico y probablemente allí va a requerir hospitalización. Lo que se ha hecho en muchos lugares y algunas personas que no tienen recursos es alquilar concentradores de oxígeno y el médico supervisar a domicilio a ese paciente. ¿Eso está bien? ¿Eso le parece a usted recomendable? Sí, siempre y cuando el paciente tenga determinado, si esto no me resulta en 24, 48 horas, tener el plan B, me tengo que hospitalizar en tal lugar, sitio público, sitio privado. Si una persona tiene COVID, porque fíjate que yo en estos días estaba conversando con una amiga médico y ella me dice que le dio COVID y ella se mantuvo en su casa tomando inclusive remedios naturales en su momento. O sea, eso es una opción. ¿En qué momento las personas deben prender sus alarmas y decir, no, yo no me puedo quedar en la casa, tengo que buscar ayuda? Sí, es amplia esta respuesta, porque si yo tengo el mayor compromiso y la replicación viral es a nivel intestinal, yo puedo tener diarrea copiosa y una deshidratación severa y el paciente comprometer su volemia, incluso tener arritmia por pérdida de electrolitos. Este paciente tiene que acudir a un centro asistencial. ¿Qué siente un paciente que tiene eso? ¿Qué debe sentir? Bueno, primero que se deshidrata. Desmayado. Se deshidrata. El nivel de deshidratación es severo. Va a tener taquicardia, boca seca, poca salivación. Nota que ya casi no orina porque está muy concentrado en la volemia. Tiene que acudir a un centro asistencial. Ahora, hay personas que tienen trastorno neurológico importante. Entre ellos hay patologías que se describen como es el Guillain-Barré. El paciente tiene trastorno motor de sus partes inferiores que cada vez va de manera progresiva. Estas son alarmas, el paciente tiene que acudir a un centro asistencial. Bueno, o el paciente que tenga dolor torácico porque me hizo una miocarditis o derrame pericárdico o me hace un trombo dentro de las arterias coronarias y me simula la característica clínica de un infarto. Tiene que acudir a un centro. Hay que estar muy alerta con esos síntomas en estos tiempos. Sí. Doctora, súper contentísima de su presencia en este momento. Bueno, ya me gustaría escuchar sus palabras ya finales para una recomendación a nuestros televidentes. Recordarles que @ambulanciagpac es precisamente el Instagram de las ambulancias donde trabaja la doctora, que son espectaculares. Y bueno, su mensaje, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Daisy, nuevamente por la oportunidad de poder llegar a ustedes. Y mi recomendación es que pregunten, no se queden ni se confíen. Es que yo pensé que era una gripe tonta, yo pensé que no me iba a suceder a mí. Siempre consulten, llamen, hagan una llamada, pregunten, salgan, hay diferentes centros ambulatorios, no se queden en casa con la duda, porque esta enfermedad lamentablemente puede presentarse con fenómenos trombóticos, fenómenos de hipoxemia marcada sin usted presenciarla o sentirla, que es lo que se denomina hipoxia feliz y todo el mundo ha hablado de ese término.
Entonces mi recomendación, no se quede con la duda y consulten. Muchísimas gracias, doctora Grisel Ron, médico, internista e intensivista, educador en diabetes, con quien tuvimos esta interesantísima conversación. Doctora, espero que nos pueda dispensar en otro momento su tiempo para hablar de temas tan importantes para la colectividad y sobre todo esa orientación que es tan necesaria para las personas en este momento. Muchísimas gracias de verdad. Gracias. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Nos despedimos con muchísimo afecto, recordándoles que este programa usted lo podrá ver a través de nuestro portal de noticias Gente de Hoy, y estuvimos con ustedes con la compañía y la dirección de Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Informativo Mira TV está en ti.